Mis hermanos, esta mañana continuamos con la serie en la primera carta que el apóstol Pablo envía al joven Timoteo. Y ya hasta este punto estamos en el contexto, en el momento en el cual el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo cómo debe ser el orden de la adoración en la iglesia local. Y quisiera que tomar en cuenta mucho esto porque lo que vamos a hablar siempre va en torno a la adoración en el culto. Hablo de la adoración pública. No hablo de la adoración privada, hablo de la adoración pública aquí en la iglesia local. Y el domingo pasado no tuve la oportunidad de estar aquí presente escuchando la escuela dominical, pero sí me di cuenta de que el pasaje hablaba muchísimo acerca de lo que el hombre debía hacer en la adoración pública. Y no sé, quizás las mujeres estaban tranquilas, no hay problema, están hablando de los hombres. Pero hermanas y amigas aquí presentes, les pido en el Señor que la actitud y el corazón que tenían ese día también lo tengan esta mañana. Porque todo lo que voy a hablar esta mañana, o menos este sermón, va con respecto a la mujer. Como un varón decía, no son mis palabras, es la palabra del Señor. Así que es importante entonces escuchar la palabra de Dios con un corazón enseñable, entendiendo de que el día del Señor, como se dice, es su día, no es mi día. Así que quisiera comenzar hablando, y así introduciéndome al pasaje, hablando de un movimiento que es realmente fuerte. Es un movimiento que se ha extendido de forma extraordinaria, al punto de que da incluso miedo. Este movimiento que se ha expandido, que ha infectado cada nación, cada pueblo de este mundo, es el movimiento feminista. Es conocido que en el siglo XIX fue que comenzó este movimiento. Pero al comienzo de este movimiento, la razón por la cual se produjo era porque la mujer buscaba suprimir la postergación o esa exclusión de la mujer en la sociedad, en la educación, en la economía, en la política. La mujer quería realizarse. La mujer quería votar. La mujer quería estudiar en una universidad, quería ser profesional. Pero a partir del año 1960, hermano, este movimiento se fortaleció, se hizo radical y se expandió a todos los países, a todas las culturas, a todas las esferas. Y ya este movimiento ahora lo que clama y lo que dice es una igualdad total. Aquello que Dios estableció por diseño, que hace que una mujer y un hombre sean diferentes, pues el movimiento feminista dice, yo quiero acabar con esa diferencia. El hombre y la mujer deben ser totalmente iguales. Déjame decirle, hermanos y amigos, que la palabra de Dios habla de una igualdad, sí. Pero es una igualdad de dignidad ante Dios. Pero a lo que refiere de papeles o roles, que tanto como hombre y mujer deben cumplir, son totalmente diferentes. Porque somos diferentes por diseño. Y los resultados de este movimiento son realmente preocupantes. No voy a hablar de todos, porque quisiera hablar de uno, y es que ahora se conoce algo que tiene por nombre la teología feminista. Parece contradictorio, teología feminista, sí. Esta teología feminista no solamente dice una mujer debe ser pastora o de predicar o debe hacer lo que sea en la iglesia local, igual que el hombre, sino además también cambia lo que la palabra de Dios dice. No sé si usted ha escuchado eso y que de Dios madre. Bueno, eso es parte de la teología feminista. Agarran los textos bíblicos donde hablan de Dios y ahora en vez de decir Padre nuestro que estás en el cielo, ahora es Padre y Madre nuestra que estás en los cielos. Wow, increíble ver cómo el feminismo, este movimiento diabólico, se ha introducido en las mismas iglesias.
aquellas iglesias que dicen ser cristianas, aquellas iglesias que dicen ser portadoras de la verdad. Así que quisiera, hermanas y amigas aquí presentes, que fuéramos a la palabra de Dios para rescatar el verdadero papel y rol de la mujer en la adoración pública, en la adoración en la iglesia local. De hecho, ese es el título de este sermón, el rol de la mujer en la adoración. Como sabemos, vamos a estar aquí en este momento en 1 Timoteo capítulo 2, del versículo 9 hasta el versículo 15. Consta de tres divisiones. La primera de ellas tiene por nombre el verdadero adorno de la mujer. El verdadero adorno de la mujer. Desde el versículo 9 hasta el versículo 10. Vamos a ver luego, segunda división, la mujer y el ministerio público, del 11 al 14. Y por último, el rol esencial de la mujer, versículo 15. El rol de la mujer en la adoración. Pablo ya habló del orden, o está hablando del orden de la adoración. Primero le dijo a hombres, versículo 8, yo quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Puede percibir el carácter imperativo del versículo 8. Pablo dice, yo quiero. Yo estoy pidiendo. Y es que en el texto griego, la palabra quiero, habla de un deseo activo. De uno que tiene la autoridad para hablar de parte de Cristo, expresa un deseo que debe ser tomado como una orden. Así que puede percibir el peso ordenativo del versículo 8. Y usted dirá, pero ¿por qué versículo 8 si estamos en versículo 9? Porque el versículo 9 comienza así mismo. Así que quisiera que entendiera, hermana y amiga, que lo que dice el versículo 9 al 10 con respecto al adorno de la mujer no son sugerencias, no lo es. Es un imperativo y una orden de parte del Señor a la mujer de cómo debe adornarse. ¿Cuál debe ser el adorno de la mujer? Vamos a leer entonces del versículo 9 hasta el versículo 10. Y así comenzamos con la primera división, dice la palabra del Señor. Asimismo también las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos u oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. Amén. Pablo comienza el versículo 9 diciendo, así mismo. Esta palabra conecta el carácter imperativo del versículo 8 con el versículo 9, por lo que queríamos entender entonces de que Pablo lo que está diciendo es, lo que les digo, hermanas, con respecto al decoro, con respecto al adorno, es una orden, es un imperativo. Y la palabra aquí que llama mucho la atención es la palabra atavío. La palabra atavío o atavio habla de la palabra cosmeo, palabra griega, original, y lo que habla es de una palabra muy manejada por las mujeres, la palabra cosmético, ¿no? De ponerse cosas en la cara para verse un poco mejor, y precisamente habla de eso. Habla la palabra cosmético o cosmeo, habla de orden, habla de arreglo. Y en este punto, hermana, que usted está diciendo amén, aleluya, porque Pablo dice, mujeres deben adornarse, mujeres deben acomodarse, hermanas deben ponerse en orden al momento de asistir a la iglesia local. Lo que Pablo está diciendo. Mujeres deben ataviarse, dice el apóstol Pablo en el versículo 9, primera parte, deben ponerse en orden. Aquí en el versículo 9 y 10 vamos a percibir dos extremos. Y déjenme decirlo que los dos extremos están totalmente equivocados. Un extremo, que es lo que estamos viendo en este momento, es que habían hermanas en la iglesia de Éfeso que estaban llegando desarregladas, despeinadas. No se están acomodando
así como quizás están en sus casas, en cholas o en chores o franelas largas, así están llegando a la iglesia local. Y Pablo dice, no, pónganse en orden. Eso no agrada al Señor. Recuerden, venimos a adorar a Dios. Y Dios es un Dios de orden. Pablo dice, mujeres deben de venir a adorar a Dios porque Dios es un Dios de orden. Por lo tanto, deben ordenarse. Deben estar en orden. Nuestra apariencia externa debe expresar, debe magnificar el nombre de aquel que adoramos. Para adorar correctamente a Dios debe haber un orden. Y cuando hablamos del orden, en esta parte del versículo hablamos de la parte externa. Si te acomodas el cabello, si te viste de forma adecuada. Recuerda, es el culto, la adoración a Dios. Hemos de honrar a Dios. Usted se imagina por un momento, y creo que este punto es central a lo que significa adorar a Dios. Dios es el centro, Dios es el que debe ser adorado. Y quizás una hermana un día domingo, por poner el día, ejemplo, el día del Señor, vengan con los cabellos desgreñados, o sea, alborotados. Y precisamente se sienta al lado de una hermana. ¿Usted piensa que la hermana va a estar pendiente del sermón? No. Cada vez que se está predicando, adorando, va a estar pendiente del peinado, o mejor dicho, del cabello de su hermana. Debe haber orden, hermanas. Debe haber orden en la parte externa. Deben acomodarse. Creo que el apóstol Pablo está aquí diciendo. Pero ahora el apóstol Pablo va a tratar el otro extremo. Y quizás ese sea un poco más común. Y ese extremo, el cual el apóstol Pablo, entendiendo la naturaleza y el corazón de la mujer por naturaleza, le dice, deben ataviarse, deben adornarse. Pero ¿cómo lo dice? Dice, pero con ropa decorosa, pero con pudor, pero con modestia. Luego dice, y no con esto, y no con esto, y no con esto y otro aquello. ¿Por qué, hermanos? Porque recuerden, hermanos y hermanas, venimos a adorar al Señor. Venimos a adorar al Señor. Y lo que vemos a partir de esta segunda parte del versículo 9 son regulaciones con respecto al adorno y al decoro de la mujer. Vamos a ver 3 principios regulatorios. Estos principios regulatorios los marcó, y he de reconocer, ¿no? El uso que le hago al trabajo de otro varón, del pastor Sugel Michelén, al predicar este pasaje, y me parecieron realmente ordenados y beneficiosos. Él habla de 3 principios regulatorios a la luz de lo que dice el versículo 9. Primer principio regulatorio. La mujer debe entender que para decorarse, para adornarse, debe entender que debe hacerlo con una actitud interna correcta. Ya, pero estamos hablando de la parte externa, hermano, estamos hablando de acomodarme, sí, pero Pablo dice, toma en cuenta tu corazón. El corazón aquí juega un papel realmente importante. Creo que el apóstol Pablo está haciendo ver. Deben tener una actitud interna apropiada al momento de adornarse, al momento de acomodarse. Primera actitud, dice, es ser con pudor. ¿Sabes qué significa la palabra pudor, hermana y amiga? Significa sentir vergüenza. Y usted puede decir, pero qué vergüenza de ser mujer, o no sé, quizás de ser muy bien parecida. No, para nada. El Evangelio eleva, el Evangelio proclama el verdadero valor de la mujer. Y mucho menos debería sentirte avergonzada si el Señor en su soberanía te ha permitido ser de buen parecer físicamente. No habla de eso. La vergüenza de la cual el apóstol Pablo dice que la mujer debe sentir, esa actitud de vergüenza interna, debe ser de que al momento de venir a adorar al Señor, aquellos que adoren, se fijen en ella en vez de fijar sus ojos en el Dios que se está adorando. Hermana, usted debe sentir un sentimiento de vergüenza.
Si usted realmente le importa y entiende el significado de este día, y el significado de cada culto público de esta iglesia local, usted debe decir, Señor, guárdame, de que yo sea objeto de distracción para aquellos que vienen a adorar tu nombre, Señor. Este sentimiento lo va a sentir la mujer que está apasionada y entiende que no hay nada más importante dentro de la iglesia y fuera de la iglesia que la gloria de Dios. Normalmente la mujer es muy vanidosa. Constantemente hay un sentimiento de competencia. Yo me voy a vestir mejor, me voy a poner, me voy a hacer un tremendo peinado. Pablo dice, no, hermanos. Deben tener una actitud interna de vergüenza. Deben sentir vergüenza con el simple hecho de que alguna hermana o algún hermano fije tus ojos en ti en vez de fijar los ojos en el Dios que se adora. Este sentido de vergüenza debe estar de los extremos. Si vienes toda desaliñada, desordenada, los hermanos van a decir, mira qué hermanita, cómo se vino, pero ¿qué le pasa? No le dio tiempo de acomodarse el cabello, no se dio tiempo de acomodar su ropa. Eso debería darte vergüenza. Pero también debería darte vergüenza cuando tu forma de vestir es ostentosa, extravagante, o con sensualidad, con mucho atavío, mucho adorno, como dice el apóstol Pablo aquí, oro, vestidos costosos. Pero Pablo habla de otra cosa aquí, es la modestia. Y la modestia habla de sobriedad, eso es lo que significa. Y la sobriedad habla de autocontrol. La mujer al momento de decidir qué se va a colocar, qué va a comprar, debe tener autocontrol. Pero usted dirá, ¿pero de qué, hermano? De los deseos carnales, de tu corazón vanidoso, de tu corazón sensual. Y quizás muchos nos da como pena hablar de lo que realmente nuestro corazón carnal expulsa y lanza a tu mente, a tu corazón, pero es así, ¿entiendes? Es una realidad del hombre, somos pecadores. Al menos que no estés consciente de esto, cada vez que vayas a elegir una ropa, un atuendo, un adorno, tu carne es la que va a decidir por ti. Es la sal que hay en tu ser la que te va a llevar a ser sensual, extravagante. ¿Por qué? Porque tu carne, tu naturaleza caída va a hablar de tu gloria. Va a querer que tú seas el centro y no Dios. Deben andar con pudor y con modestia. El apóstol Pablo, de hecho, es maravilloso. Él no está diciendo, bueno, pónganse falda, o pónganse pantalón, o pónganse este tipo de ropa. No, Pablo va al punto, al lugar más importante, y es el corazón. El corazón. Y Pablo le dice, hermanas deben cuidar su corazón. Hermanas, analicen, mediten cuáles son las motivaciones que le llevan a ustedes a elegir esa ropa, a colocarse esto, otro, aquello. Las motivaciones son realmente importantes. Pero vamos al segundo principio regulatorio. La actitud interna debe reflejarse en tu apariencia externa. El varón decía, no hermano, pero es que yo me he visto con pudor y decoro de mi corazón. No sé si usted escucha esta doctrina de que no es que Dios vino a alcanzar el corazón. Si no menciona que la parte externa no tiene importancia. Pero si realmente el corazón es a lo que el Evangelio apunta, con mucha más razón debe cambiar tu parte externa. Recuerda, todo sale y nace del corazón. La actitud interna debe reflejarse en tu apariencia externa. Precisamente esto es lo que Pablo hace referencia cuando dice, no con peinados ostentosos, habla de una parte externa, visible, ni con perlas, ni con oro, ni con vestidos costosos. Pero para entender realmente lo que Pablo está haciendo aquí mención, debemos entender el contexto cultural en el cual se está diciendo. En aquel tiempo, y mucho más en Éfeso, sin un lugar donde había comercio, donde había, digamos, poder adquisitivo, las mujeres apoderadas o con mucho dinero, ellas acostumbraban a hacerse trenzas. Y es que hay una palabra en este versículo que significa trenzas.
Y si uno no aplica muy bien esto, entonces uno diría, bueno, entonces es pecado hacerse trenzas. Pero no. Lo que hace referencia precisamente es la costumbre de aquel tiempo. Las mujeres con mucho dinero se hacían trenzas porque este tipo de trenzas o de peinado permitía lograr algo que ellas buscaban. Y esto que ellas buscaban tenían un peinado grande, un peinado que a 3 kilómetros se viera, algo extravagante. Luego de colocar esas trenzas y hacer un peinado gigantesco, lo llenaban de mucho oro, diamantes, de muchas joyas. Se dice que la esposa de un hombre muy reconocido en aquel tiempo en Roma se hizo una vez un peinado para un evento que, calculando hoy en día, sería como $1.000.000. Puede ver lo extravagante de eso. Pablo está haciendo mención a esto. No habla de no tener oro, perlas, precisamente no significa que no vas a tener entonces un anillo de oro, porque eso es pecado. Entienda el punto del cual el apóstol Pablo está haciendo aquí mención. Mírense usted por un momento en la iglesia local de Éfeso, a ver a las hermanas, y una de estas hermanas llega con un vestido que valía $5.000. Y en esa misma iglesia local, no todas las hermanas tenían mucho dinero, así que habían hermanas que quizás tenían más 2 atuendos. Y cada uno de esos atuendos lo usaba para el día del Señor. ¿Acaso no había un problema ahí con eso? Cuando la otra hermana adinerada llegaba todos los días, domingo, con un vestido, un atuendo totalmente diferente y además costoso. Eso genera ruido, o sea, eso rompe, daña y afecta la actitud de adoración que debe haber en la iglesia local. Y esto a lo que nos lleva, hermanas, es que tu parte externa sabe qué debes transmitir, qué debes hacer sentir a las personas. Debes sentir que hay humildad, que hay sencillez. Debe haber una actitud sumisa, una actitud de humillación. Quizás nosotros, ¿qué humillación? Precisamente las mujeres son realmente en muchos casos así como que, bueno, yo hago aquí está lo que yo mando, lo que yo pido. Hermana, bíblicamente eso es algo que Dios aborrece, a Dios le repugna cuando hay una mujer que actúa de esa manera. ¿Sabes qué es hermoso ante los ojos de Dios? Una mujer humilde, sumisa. Precisamente lo que la humanidad dice, eso no es una mujer, eso es una esclava, eso es una sirvienta. No, hermana, eso es lo que la palabra de Dios dice y declara que realmente es una mujer. Y eso nos lleva al tercer principio que habla de que la mujer debe adornarse, entendiendo que el verdadero adorno de la mujer es la piedad. Tercer principio regulatorio. Al tú acomodarte, al vestirte, incluso si llegas a hacer eso, a maquillarte, debes recordar. Pero hermana, recuerda realmente, entiende que el verdadero adorno de la mujer es la piedad. He visto mujeres que se preocupan tanto por cómo está mi cara, cómo está mi cuerpo, qué ropa me voy a poner, pero no se preocupan por piedad. Mujer, debes sentir miedo al ver que te preocupas tanto por lo externo y lo interno lo has olvidado. Debes sentir miedo, temor de esto. Porque Pablo dice, versículo 10, y es este tercer principio, dice, sino con buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. La palabra aquí profesar habla de declarar públicamente algo. No se trata de que, bueno, oye hermano, yo soy una mujer, sí, piadosa, trato. No, refléjalo, muéstralo. Es lo que habla la palabra profesar. Expresa de forma externa tu piedad, la piedad que tienes. Y sabe algo, la mujer que realmente entiende que el verdadero adorno en la piedad es una mujer que sí o sí va a ser piadosa. Porque cada día, cada momento recuerda y dice, mi adorno, ¿dónde está? La piedad, ¿dónde está? Y poco a poco, y en el Señor va a trabajarla siempre. Porque su preocupación principal es honrar a Dios.
Porque su preocupación es temer a Dios. Le preocupa, no como los hombres la ven, sino como Dios la ve a ella. Eso te puede decir, pero ¿y cuáles son esas buenas obras? 1 Timoteo capítulo 5, versículo 10 lo dice. Vamos a leerlo rápidamente. Dice 5:10. Que tenga testimonio de buenas obras. Mira lo que dice. Si ha criado hijos, si ha practicado hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si se ha dedicado a toda buena obra. Una mujer que hace todas estas cosas es una mujer piadosa. Es una mujer que realmente se preocupa por lo más importante, por honrar y glorificar a su Señor. Cuando tiene estos tres principios regulatorios, hermana, usted va a honrar al Señor. Tu parte externa va a reflejar lo que hay internamente en tu ser. Vayamos a la segunda división, la mujer y el ministerio público, del 11 al 14. La forma en cómo respondemos ante las cosas es realmente importante, evitar. Históricamente, podemos ver que cuando las personas responden ante ciertas dificultades y problemas, normalmente es como un péndulo, como dice Jesús Michelén. Si no estás en un extremo, si estás en otro. Y algo así similar fue lo que pasó en la iglesia de Éfeso. Recuerdan, habían aquellos que se decían doctores de la ley, por palabras judaizantes. Y estos hombres venían de una cultura judía donde la mujer era menospreciada, donde la mujer era puesta en segundo lugar, la apartaban, donde la mujer simplemente era un objeto de placer y era alguien que servía. ¿Sabe algo? La palabra de Dios no me habla de la mujer de esa manera. Me habla de la dignidad, de la igualdad espiritual que hay entre la mujer y el hombre. Pero no se me confunda, hermano, porque este principio ha sido usado para ahora proclamar y decir, la mujer puede ser pastor, la mujer puede predicar, la mujer puede enseñar. Todos somos iguales ante Dios. ¿Por qué estaría mal? Así que estos versículos del 11 al 14 me hablan cuál es el papel, recuerda, cuál es el rol de la mujer en la adoración pública. Así que vayamos a leer entonces estos versículos del 11 al 14. Dice la palabra, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Porque no permito, es un imperativo, no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre quién, sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Si leemos por encima, usted dice, wow, David, realmente la Biblia es machista. Una vez en el ferro, hace un tiempo, escuchaba a un hombre que decía, la Biblia es machista, el cristianismo es machista. Y wow, yo me quedé impresionado yo, pero precisamente lo que ha producido el machismo, lo que realmente es machismo, es tu pecado, tu corazón. La humanidad dice, el cristianismo es machista, pero ¿qué hace la humanidad con la mujer? La pasa por el piso como un coleto, como un trapo. No hay dignidad, no hay valor de la mujer. Es un objeto. La palabra me habla que el verdadero valor, dignidad y identidad de la mujer se halla en el diseño que él ha establecido. No se trata de lo que tú crees o piensas que debería hacer la mujer o lo que yo debería hacer una iglesia local. No se trata de lo que Dios ha establecido. Y Pablo establece ese orden en el ministerio público. Pablo dice, la mujer ¿qué debe hacer? Debe aprender en silencio con toda sujeción. Quizás aquí, versículo 11, quizás el hombre puede decir, ¿escuchaste, mujer mía? Chito, en silencio. Y quizás sí, varones, quizás pueden esperar que la palabra diga, la mujer debe callarse, la mujer llega al culto, no debe decir nada. En la adoración, que he hecho algo que hacen en algunas iglesias, la mujer debe cantar bajito,
no se debe escuchar su voz. Recuerda, la palabra dice, la mujer debe callar, silencio, pero no, el silencio que aquí hace referencia, como veremos, hace mención al silencio en cuanto a la predicación y a la administración en el culto público, en la adoración pública. Pablo le dice a la mujer, mujer, aprende. Las mujeres de la iglesia de Éfeso quizás habían visto que la mujer estaba siendo rechazada por estos falsos, renegadas, en segundo plano. Y quizás estaban buscando de reivindicar o de levantar la dignidad de la mujer en esa iglesia y cometieron el pecado de tomar un lugar que no les correspondía. Y es que estas mujeres al parecer incluso estaban predicando. Quizás en esas mujeres había lo que hoy en día se conoce como las pastoras. Y Pablo dice, no, la mujer lo que debe hacer es aprender. Debe aprender y este principio, esta verdad debe hacerte ver, mujer, que la palabra de Dios no pisotea el valor de la mujer, lo levanta. Las costumbres de Palestina, judíos, árabes, incluso todavía en estos tiempos sucede, es que la mujer ni siquiera debe tener el privilegio de ser enseñada. O sea, ella aprender algo, ir a la sinagoga, no. Ella se queda en el hogar. Y no, la palabra defiende el hecho de que la mujer debe ser enseñada. La mujer tiene la misma responsabilidad espiritual que tiene el hombre. Aquí es donde podemos ver entonces que la mujer y el hombre son iguales ante Dios. Pero esto igual es una igualdad espiritual. Tiene la misma responsabilidad de orar, de leer la palabra, de estudiarla, de escudriñarla, de predicarla, de enseñarla, de discipular. Sí, mujer, tienes que hacerlo. Es una orden. Pablo dice, la mujer debe ser enseñada. La mujer debe aprender. Y esto es interesante porque a veces las mujeres dicen, bueno, pero es que yo no soy pastor. Yo no predico en la iglesia local. ¿Por qué de escudriñar en el pasaje del día domingo? ¿Por qué debo meditar en la cita del día martes? ¿Por qué? Yo no soy pastor, no soy predicador. Mujer, la palabra dice, debes aprender. Y esto habla de una responsabilidad, hermana. Esto habla de un deber, de una obligación de que tú debes también aprender, que debes escudriñar, que debes meditar en la palabra de Dios. Habla de que las mujeres tienen una solidez doctrinal. Una mujer debería fácilmente dominar todas las doctrinas de las Escrituras. Todas. Debería dominar Antiguo, Nuevo Testamento, epístolas, todo. Pero claro, mi hermano, según lo que Dios te haya dado, según la capacidad que Dios te ha permitido. Usted dirá, ¿pero por qué, hermano? Primero, la palabra sí lo ordena, pero también debes entender que esta solidez doctrinal te va a permitir a ti criar bíblicamente a tus hijos, te va a permitir amonestar y aconsejar de forma bíblica a tus hermanas en el Señor, incluso también hermanos en Cristo. Te va a permitir enfrentar la dificultad de forma correcta. La dificultad es que como mujer tienes que enfrentar. El apóstol Pablo establece el patrón de la autoridad en la iglesia. Y déjeme decirle que esto de autoridad o patrón no habla de inferioridad, de que la mujer es menor que el hombre. No, simplemente es el orden y el diseño de Dios establecido a la iglesia. Y recuerda, Dios es un Dios de orden. Pueblo dice, la mujer sí, la mujer debe aprender, debe escudriñar, debe orar, debe interesarse y preocuparse por su ser espiritual, por la alimentación de su alma, de su corazón, pero debe hacerlo en silencio. O sea, tú aprendes, tú escudriñas la palabra de Dios, no para ir al púlpito y decir aquí, yo soy pastora. No. Ahí donde Pablo dice, debe aprender en silencio. Y es interesante, es impresionante cómo un texto tan claro aún todavía sigue siendo manipulado. Porque muchas mujeres dicen, pero no, en aquel tiempo en la sinagoga se ponían dos grupos. Un grupo a la mano izquierda, mujeres, y en este grupo los varones.
Y sucedía que cuando el que estaba ministrando hablaba y quizás la mujer no entendía, la mujer le decía a su esposo, no entendí, explícame. Y ellos dicen, por esa razón Pablo dice, hagan silencio. O sea, no intervengan en el culto público. Pero qué necia es esta suposición, porque de hecho no hay algo que te permita a ti afirmar y decir que así era el orden en aquellos tiempos en las sinagogas, en los cultos públicos. Y además de esto, este silencio se conecta con la explicación del versículo 12, porque versículo 12 arroja a luz a lo que significa realmente guardar silencio, el silencio de la mujer en el culto público, y es porque no permite a la mujer enseñar. No permite a la mujer predicar. No permite a la mujer tampoco, dice, tomar autoridad. Pablo dice, mujeres deben hacer silencio porque la mujer no ha sido llamada a predicar en el culto público de la iglesia local. Mujeres deben aprender con sujeción porque no le permito a la mujer tomar autoridad sobre el hombre. Y concluye diciendo, si no estar en silencio. Pablo sigue hablando del carácter sumiso, humilde que la mujer debe tener. Debe ser lo que debe caracterizar a la mujer piadosa, a una mujer que ha entendido el papel y el rol que debe cumplir en su iglesia local. Pablo, en el versículo 17 del capítulo 5 de 1 de Timoteo, dice estas palabras. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en la palabra y enseñanza. ¿Entendió el versículo? Vamos a leerlo nuevamente. Dice, los ancianos, o sea, los pastores, ¿qué hacen los pastores? Gobiernan. ¿A qué parece esto? A la palabra de no tomar autoridad. O sea, los ancianos pastores gobiernan. Pero Pablo le dice a las mujeres, no deben tomar autoridad sobre el hombre. O sea, no deben gobernar sobre el hombre. Luego dice, mayormente los que trabajan en qué? En la palabra y en la enseñanza. Poca palabra, en la predicación. Conclusión, ¿el pastor qué hace? Él gobierna, pero también predica. Y por lo que hace en el versículo 12 le dice a la mujer, versículo 12 y 11 le dice a la mujer, tú no debes gobernar ni debes predicar. ¿Cuál es la conclusión, hermanas? Eso de pastora, eso no existe, eso es antibíblico. ¿Por qué? Porque es la pastora, o mejor dicho, el pastor que hace, predica y enseña. Y Pablo dice, la mujer no debe predicar ni debe enseñar. Quizás muchas mujeres se ofendan. Incluso si una hermana en Cristo escucha este sermón por las redes sociales, se va a ofender. Pero si te ofendes, hermana, me alegro, porque es la verdad. Ese no es tu lugar. Ese no es tu lugar. Es claro el pasaje. No debes tomar autoridad sobre el hombre, ni debes tampoco enseñar y predicar su palabra en el culto público. Quizás, de hecho he hablado con muchas personas y dicen, no, pero es que por cariño, yo llamo pastora porque es cariño, por cariño. Pero ya va, ¿a quién realmente nos importa honrar? ¿Al hombre o a Dios? Pablo lo dijo, si yo estuviera aquí por honrar a los hombres, no fuera ministro o apóstol del Señor. Si realmente eres fiel a la Escritura, a la palabra de Dios, y te preocupas por honrar a Dios, entonces aquella que dice llamarse pastora, no la llames pastora. Recuerda, estás para honrar a Dios. Para honrar a Dios. Y Pablo explica, y creo que esta explicación es realmente vital e importante, porque quizás alguien diría, de hecho yo hablé con un joven cristiano hace un tiempo, y empezó a decir, no, porque es que la cultura, que el tiempo, las mujeres no tenían ciertos privilegios, pero ahora sí los tiene, la mujer es empresaria, la mujer es ejecutiva, la mujer es abogada, así que las cosas han cambiado.
Sí, han cambiado y tristemente muchas cosas para peor, para mal. Pero la base sobre la cual el apóstol Pablo dice, mujer, no debes predicar y no debes gobernar la iglesia, no está basada en un contexto cultural. No, la base de estos imperativos, ¿sabe qué son? Son teológicos. Lo comienza a decir a partir del versículo 13. Porque dice, porque Adán que fue formado primero. Fue Adán el que fue formado primero. Y luego dice, versículo 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. O sea, los dos principios teológicos son, primero, la razón no es cultural, la razón es un argumento teológico. ¿Por qué? Primero, por el orden de la creación. Dios creó que ¿a quién primero? Al hombre, luego a la mujer. Eso ya arroja de forma fácil el papel del hombre y el papel de la mujer. Segunda razón, la historia de la caída. ¿Quién fue completamente engañado? ¿Adán o Eva? Fue Eva. Eva fue manipulada, fue engañada por Satanás. Todo comenzó cuando Eva, ¿sabe qué hizo Eva? Cuando Eva olvidó cuál era su rol y su papel. ¿Por qué Eva estaba sola? ¿Me pueden explicar eso? ¿Por qué Eva estaba sola? Porque Eva se apartó del lugar de protección y resguardo que Dios por diseño le había dado al lado del hombre, bajo la protección y el gobierno del hombre. Y esto es una clara ilustración de lo que sucede cuando nosotros los hombres no nos alineamos al diseño y al consejo que Dios ha establecido. Hoy día las mujeres dicen que yo sujeto a un hombre, depende de un hombre. No, no lo voy a hacer. De hecho, hace poco me dijo un hombre, y escuche, no era cristiano. Y este hombre me dice, no, en estos días estaba en mi casa y una mujer se puso a predicar frente. Estaba escuchando la cuestión. ¿Y sabe algo, Jesús? ¿Sabe qué me provocó a hacer? Y yo, dígame, ¿qué le provocó a hacer? Y sacar la escoba de la casa y entrar a golpe. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué? No, porque es que la mujer comenzó a hablar del mensaje tranquilamente y después empezó a decir a las mujeres, ustedes mujeres, no deben depender de los hombres. La mujer debe ser autónoma, la mujer debe ser independiente. Ay, hermano, y los hombres ahí, corvados, asustados, porque la mujer debe ser autónoma. Hermano, eso es feminismo. Y este hombre que no era cristiano entendía que eso estaba fuera de lugar, como una persona que ya de por sí el hecho que esté predicando ahí está mal, esté diciendo esas cosas. Es preocupante, es preocupante. Pero en ese sistema, en ese orden, no hay bendición de parte de Dios. Usted puede decir, pero es que las iglesias están llenas. ¿Sí? Pueden estar llenísimas. Pero Dios no va a bendecir eso. Pero es que Dios habla a través de ella. El Señor ministra a mí a través de su predicación. ¿Sabes algo? ¿Sabes cómo Dios habló al profeta Balaam? Con una burra. Y quizás usted se puede pero ¿qué quiere decir? ¿Que esa mujer es una burra? No, sí. Si Dios habló por medio de una burra a un hombre, no lo va a hacer a través de una mujer que simplemente está olvidando el rol y su papel que Dios le ha establecido. En conclusión, hermanos y hermanas, debemos entender que no va a haber mayor beneficio y gloria a su nombre cuando nosotros ponemos a un lado mis criterios, lo que yo pienso y creo, y coloco ante todo la autoridad de la palabra de Dios. Voy a terminar o concluir con la última división, que es el rol esencial de la mujer, versículo 15. Quizás uno puede decir el principal ministerio, el principal servicio de la mujer
¿Sabe qué quizá puede llegar usted a imaginar incluso la humanidad sencillamente? Cuando hablamos de una mujer exitosa, ¿qué tiene en la mente de la mujer? No sé, una empresaria, una abogada, una persona que siempre está sonriendo, que tiene comodidades, que es independiente. Pero sabe que ante la revelación de la Sagrada Escritura, la mujer exitosa no es esa. Para Dios la mujer exitosa, la mujer hermosa, la mujer que es digna de ser honrada, es aquella que cumple con el papel que Él le encomendó. No es la mujer ejecutiva, exitosa, sonriente. Es la mujer de hogar. Es la mujer que cría, que vela por la crianza de sus niños. Este es el papel de la mujer. Ese es el rol de la mujer. Y quizás precisamente esto es lo que se ha categorizado como esclavitud de la mujer. Pero mira lo que dice el pasaje, versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe y amor y santidad con modestia. El apóstol Pablo dice, pero se salvará. Esta manera en la cual el apóstol Pablo habla no es de una forma específica con respecto a Eva. Porque si estuviera hablando precisamente de Eva, no tiene sentido que él diga se salvará en futuro. Recuerda, ya Eva fue creada hace muchísimo tiempo, murió, eso es pasado, así que no se refiere a Eva. No es una referencia individual, es general. Cuando aquí Pablo habla del versículo 15, habla de forma general a las mujeres, a todas las mujeres. Les dice, se salvarán. Pero usted dirá, ¿pero de qué se va a salvar? O sea, uno puede llegar a pensar, o sea, que la mujer que engendra hijos es salva. ¿Y cuántas mujeres no serán salvas entonces? Porque hoy en día aquí en Venezuela cualquier mujer pare. 14, 12 años, están pariendo. No hace referencia a que si la mujer engendra o da a luz hijos va a ser salva de la condenación y el juicio eterno. No. Salvación no es por obras. La palabra aquí salvar hace referencia a que esa desventaja o ese reproche de haber sido la causante de la caída será puesto a un lado, será olvidada. Cuando esa mujer cumpla con el papel que Dios le ha demandado cumplir. Cuando esa mujer se preocupe por el orden de su hogar. Cuando esa mujer entienda y comprenda que su mayor privilegio, que su rol esencial es el hogar. Cuando hay una mujer como esta, esa mujer será salvada. Será salvada de esa fama de que la mujer es inconstante, rebelde, desobediente. Y sabe algo, la caída dañó tanto el diseño de Dios para con el hombre como para la mujer. De cierta manera, el hombre puede restaurar y puede, digamos, recobrar el valor que tiene al momento de predicar el Evangelio, al predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como vimos ayer, el mensaje es un mensaje de restauración, o sea, es un mensaje a retomar lo que se había perdido. El hombre lo va a hacer a través del ministerio de la predicación y la mujer lo va a hacer a través del ministerio en el hogar, a través del servicio en el hogar. El ministerio principal y más importante es la crianza de los hijos. Y es que el aporte de la mujer con respecto al avance del evangelio es este: dar hijos piadosos, dar hijos temerosos de Dios, dar hijos que como objetivo tengan la gloria y honra de su nombre. Pero ¿cómo de un hogar van a salir niños como estos si sus madres no lo son? ¿Cómo dar o esperar algo que no se tiene, algo que no se puede dar? Y en ese marco es que Pablo dice, pero deben hacerlo
¿Cómo? ¿De qué manera? ¿En qué contexto? Dice, si permaneciera en fe y amor, santidad y con modestia. O sea, el Señor va a bendecir a la mujer, su crianza, su ministerio, cuando ella ande en fe, amor, santidad y modestia. En pocas palabras, hermanas, deben preocuparse por la piedad, por su vida espiritual. ¿Por qué? Porque eso que hay en su corazón es lo que ustedes le van a transmitir a sus hijos. Usted pensará, aquí yo quiero que mi hijo sea responsable, humilde, entregado, preocupado con las cosas del Señor. Pero, mujer, pregúntate, ¿eso es lo que tú tienes? ¿Eres responsable? ¿Realmente ayudas a tu marido, a tu esposo a honrar al Señor en todas sus responsabilidades? Hermana, yo he escuchado a muchos hermanos que cuando se les exhorta por una u otra cosa o se les aconseja, casi siempre dicen, es que mi mujer no me ayuda. O es que mi mujer tarda mucho. O no sé, es que mi mujer me salió con una cosa en la casa cuando iba el día al culto. ¿Cómo hago? Esa justificación bíblicamente no es válida, porque el hombre fue mandado a gobernar y debe saber gobernar. Pero tampoco podemos olvidar y entender que la mujer ha sido creada y puesta ahí para ser ayuda idónea, no estorbo idóneo. Así que Pablo dice, mujeres, ustedes deben criar hijos para la gloria de Dios. Pero ustedes deben entender de que deben hacerlo y deben de tener principalmente fe. Cuando aquí habla de la fe, está hablando de que la mujer, y es lo que se dijo hace un momento en la segunda división, mejor dicho, y es que la mujer debe crecer, debe profundizar en el conocimiento de Dios y de su palabra. Si no tiene esto, ¿cómo habrá de dar el pan y alimento espiritual a sus hijos? Dice también en amor. Aquí habla del amor ágape. Habla de un amor sacrificial, habla de un amor de sacrificio. Hay muchas mujeres que teniendo hijos le delegan responsabilidades que solamente ellas y solamente ellas deben tener. Ay, pero que estoy cansada. ¿Será que tú te puedes venir y me puedes ayudar con el niño? No. Ese no es el papel de la vecina. Ese no es el labor del hermano. Es tu papel, es tu trabajo. Tómalo. Es tuyo. Gózate en eso. Muchas mujeres ven el hogar, los hijos como un estorbo para no servir realmente a Dios y estás equivocada si piensas eso. ¿Por qué? Porque el Señor te llamaba a ti principalmente a servir, a honrar a Dios ahí en el hogar. Pero también habla de santificación. Habla de que debes mortificar, debes reprimir, controlar tu carne. Habla de autocontrol, habla de carácter, hermana. Esa ira, ese orgullo, eso como que bueno, aquí se hace lo que yo digo, lo que yo estoy demandando. No, autocontrola tus efectos, tus emociones. Apártate de la maldad, del egoísmo, del orgullo que hay en tu corazón. Y termina diciendo, y con modestia. Habla de una persona que sabe comportarse de forma equilibrada y justa en cada situación. Ahora yo pregunto, hermanas, ¿sé que realmente nosotros reflejamos esto? ¿Cuántas veces no hemos actuado de forma orgullosa? No sé, levanto los ojos, arrugo mi cara, en vez de preparar y ayudar en la preparación de mi corazón y del corazón de los míos para el día del Señor, ando peleando por tonterías. Recuerda, es el culto de adoración, vamos a adorar a Dios. No eres tú, mujer, no soy yo, es Dios el que va a ser adorado. Quisiera terminar con las resoluciones que este pasaje o esta predicación nos deja. Y la primera de estas es que, mujer, debes entender que el verdadero adorno debe ser la piedad.
El verdadero adorno de la mujer es la piedad. Estás preocupada por esto, aquello, la ropa, lo que me voy a colocar, pero la piedad la estás dejando a un lado, estás preocupado en ello, estás por mal camino. Preocúpate por ejercitar, trabajar la piedad. Pide ayuda, busca ayuda, principalmente en la palabra de Dios y en las mujeres ancianas que son ejemplos de carácter, de buenas obras. Mujer, tu verdadero valor y dignidad se halla en el diseño de Dios. En el diseño de Dios. La mujer va a hallar verdadera satisfacción, verdadera realización, no cuando tenga 5 títulos en su sala, sino cuando entienda que el valor, que la dignidad se halla en Dios, en su palabra. Hermana, cuídate de que esa cosmovisión secular, humanista, se introduzca en tu hogar, que se introduzca en tu corazón, porque si está en tu corazón, déjame decirte que vas a tener una familia humanista, secular, donde el hombre es el centro de todas las cosas. Culto, responsabilidades, bueno, luego resolvemos con eso. Pero hay que trabajar, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que ser universitario, hay que ser grande. Eso es materialismo, eso es secularismo. Eso no es vivir bíblicamente. Enseña a tus hijos, enseña en tu familia el valor de la vida. Si por alguna razón te has sentido confrontado por el mensaje de su palabra, si por alguna razón sientes que estás fallando en muchos de estos aspectos, pues clama al Señor y búscalo. Búscale, estás cerca de Dios, no te alejes.